compartir en esta tarde. Vamos a leer y reflexionar en un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a buscar alguna simbología que tenga que ver con nosotros, que tenga que ver con el mensaje principal del Evangelio. Para eso, antes de ir al texto de hoy, vamos a resumir en 4 partes qué es el Evangelio. Como lo hemos hecho algunos años anteriores y hemos expuesto, el Evangelio consiste en Dios, un Dios santo, un Dios justo, que crea todo lo que vemos, a todas las personas, los crea en inocencia, en santidad. La persona peca, la persona cae, todas las personas están corrompidas por el pecado, por cuanto todos hemos pecado. Esa persona tiene una necesidad y una urgencia de alguna forma pagar ese pecado. Y la Biblia dice que se paga solo con la muerte. Pero la solución a ese pecado, fue Cristo en el Nuevo Testamento cuando vino, vivió, murió por los pecados. Y luego, por último, la respuesta de todas las personas que tienen que dar al Evangelio, ya sea positiva o negativa. Vos rechazás el Evangelio o lo aceptás, te arrepentís y crees, o simplemente lo rechazás y lo dejás pasar, como probablemente hayas hecho muchas veces. Entonces consiste en un Dios, en un hombre, en Cristo y en una respuesta que la persona tiene que dar. Y vamos a tratar de ver eso en textos del Antiguo Testamento que probablemente te conozcan. Génesis 3 es el primer anuncio del Evangelio en la Biblia. Génesis 3 vamos a leer del versículo 1 al versículo 20 y vamos a hacer énfasis en un solo texto en esta tarde. Dice así Génesis 3 versículo 1: desobediencia del hombre, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire libre. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: hoy tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tus deseos será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella por todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuisteis tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Este es el tercer capítulo. Desde el comienzo tenemos 2 sucesos importantes antes de este suceso que hemos leído. Tenemos la creación
del universo, de todo el mundo, de las personas. Después tenemos a Adán en el huerto, después Jesús saca la costilla, después crea la mujer. Y acá vemos que Dios nos creó en inocencia, en santidad, a Adán y a Eva. Y Adán y Eva deciden obedecer la voz de Satanás, o sea, desobedecer a Dios. Y es muy probable que la mayoría se sepa esta historia de memoria, y quiero hacer énfasis en el versículo 15 y que podamos ver el Evangelio, como dije, en el Antiguo Testamento, que podamos ver el Evangelio en este texto y cómo Dios inspiró a Moisés a escribir, a todos los que escribieron el Antiguo Testamento, queriendo dar un mensaje. Nada de lo que está escrito al azar o porque sí. Podemos ver el Evangelio y podemos ver que Dios desde el comienzo buscó salvar al hombre. Nada de todo lo que ha sucedido hasta ahora en el capítulo 3, que Dios creó en inocencia a Adán y a Eva, que Adán y Eva pecaron, obedecieron a la serpiente. Nada de esto sucedió por casualidad, no es que los tomó de sorpresa a Dios y Dios dijo, uy, ¿ahora qué haré? ¿Qué voy a hacer? Dios tenía un plan desde la eternidad y justamente puede ser un título para este mensaje, el plan del Rey eterno. El plan del eterno Dios desde el comienzo fue la salvación, porque Él sabía que iban a pecar, sabía que iban a obedecer a Satanás, que iban a escuchar la voz de Satanás. Y quiero que leamos más detalladamente el verso 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Probable que no hayas entendido mucho de qué se trata, pero en este texto tenemos la promesa de parte de Dios de que no iba a dejar al hombre en su estado caído, no iba a dejar al hombre en su desobediencia, en su pecado, sino que el mismo que destruyó o que tentó a Eva, que incitó a Eva a que comiese, que desobedeciese a Dios, que fue Satanás, Dios mismo se iba a encargar de destruirlo, de destruir el pecado. Y acá en el verso 15 vamos a encontrar 5 personajes en este texto, y quiero que me acompañen, no sé si todos tienen Biblia. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El primer personaje que vemos es Satanás. Dios mismo está hablando a Satanás. Pondré enemistad entre ti. Ahí está haciendo referencia a Satanás. En el texto anterior hace referencia a que se refiere a Satanás. Dios iba a poner enemistad entre Satanás y Eva, entre ti y la mujer. Luego dice, entre la simiente y la simiente suya. Ya tenemos 2 personajes, Satanás, Eva. Y en la frase siguiente tenemos los otros 2 personajes. La simiente tiene que ver con descendencia. La descendencia de Satanás, la descendencia de Eva. Tenemos Eva por un lado, Satanás por otro lado. La descendencia de Eva y la descendencia de Satanás. Y luego, un poquito más adelante, dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra este hace referencia a un particular descendiente de Eva, que iba a ser quien iba a derrotar mucho más adelante. Esta es la primera promesa que encontramos del Evangelio, la primera promesa de salvación que va a haber. Dios no iba a dejar desamparada su creación. Lo que Él creó no iba a ser frustrado para nada. Y desde Adán y Eva hasta el día de hoy y hasta que Él vuelva, va a estar constantemente buscando a quienes Él desea salvar desde el comienzo. A quienes Él va a salvar a través de la obra que Cristo luego iba a realizar. Y quiero que veamos tres cosas fundamentales. Pero antes, a ver si me siguieron hasta ahora y no se han perdido. ¿Alguien me puede repetir los 5 personajes? A ver, uno cada uno, sí, uno salteado.
Satanás. ¿El otro? Eva, muy bien. Después, Descendiente de Satanás, descendiente de Satanás, descendiente de Eva. ¿Y el último? El Salvador. El Salvador. Este es un descendiente en particular de Eva que iba a ser Jesús, quien iba a venir luego a la tierra y a morir en la cruz. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, este Jesús, quien iba a venir luego, mucho tiempo después en el Nuevo Testamento, iba a herir con un golpe mortal a Satanás, dándole y dándonos también la solución a ese pecado, derrotando a Satanás en la cruz del Calvario. Y luego dice, y este te herirá en el calcañar. El calcañar hace referencia al talón, y esto nos da también a entender como que el golpe de Satanás fue un golpe duro, pero no fue un golpe mortal como el que Cristo le iba a dar a Satanás en la cruz, derrotando el mal, derrotando a Satanás, y como lo va a hacer hasta cuando Él vuelva. Quiero que veamos 3 aspectos nada más de este plan del Rey eterno que tuvo desde antes que nos creara. No llegó el momento en que Eva decidió comer de ese fruto y Dios ya no sabía qué hacer. Desde antes de la creación Dios ya tenía un plan diseñado. Jesús no fue algo improvisado. Bueno, pecó Adán, pecó Eva. A ver, Jesús, desde antes de la fundación del mundo, todo esto estaba diseñado. Y todos los que son parte del pueblo de Dios, los que somos parte del pueblo de Dios, y los que aún no lo son parte de este plan eterno. En primer lugar, el Rey eterno tenía una necesidad, y era la presencia de Satanás, quien iba a incitar a Eva a pecar, quien iba a destruir la inocencia en que Dios había creado a todos los seres humanos, a Adán y Eva en este caso. Y la necesidad del Rey eterno era la necesidad de Satanás. Satanás es un ángel caído, un ángel rebelde. Hay muchos ángeles que adoran y sirven a Dios, pero también hay ángeles caídos como Satanás, uno de ellos, quien se rebeló ante Dios y quien incitó en este caso a Eva a pecar. La necesidad era la presencia de Satanás. En segundo lugar, la identidad, que lo vimos en el texto, la identidad del Rey eterno, el Hijo de Dios, quien iba a ser descendiente de Eva, como vimos la palabra que hace referencia al Hijo de Dios, a Cristo, quien luego iba a venir y quien iba a cumplir la promesa que nos dio en el principio. En el principio de todo, Dios ya prometió una solución para el pecado, porque nosotros no íbamos a poder enfrentar a Satanás, no íbamos a poder enfrentar con nuestro pecado, porque en Romanos dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos que pagar con el pecado, no íbamos a poder enfrentar ni solucionar ese problema nosotros solos, sino que necesitábamos, sí o sí, que alguien lo hiciera por nosotros, que alguien derrotara el pecado, que alguien derrotara a Satanás, como luego viene Cristo y lo hace en la cruz, como solo Él lo podía hacer. La necesidad del Rey, la identidad del Rey, que iba a ser de la simiente de Eva, descendiente de Abraham, y luego toda la descendencia hasta que llega a María, y nace Jesús, quien iba a cumplir esta promesa. Y por último, la misión del Rey eterno. La misión del Rey eterno, desde el principio, fue acabar con el pecado. Fue acabar con Satanás, destruir el mal en la cruz del Calvario. Dios permitió el mal en el principio, pero luego Dios, con su poder, con su grandeza, como hemos cantado, cuán grande es, destruyó ese mal en la cruz del Calvario, destruyó el pecado en la cruz del Calvario, algo que con lo que nosotros no hubiésemos podido lidiar, no hubiésemos podido hacer otra cosa sino que esperar la muerte, como dice la Biblia, por la rebeldía y por el pecado. Su misión desde el principio fue herir en la cabeza a Satanás y darle ese golpe final en la cruz del Calvario. Cristo
con su muerte, derrotó a Satanás. Debe ser el único suceso en la historia de la humanidad que con una muerte alguien gane una batalla tan crucial como lo es, en este caso, la batalla con el pecado y con el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Con su muerte, Él derrotó a Satanás y con su muerte, Él nos dio la entrada y la posibilidad de salvación. Su principal misión era destruir al enemigo de nuestras almas en la cruz del Calvario. Tenía una necesidad, tenía una identidad y tenía una misión, el Rey Eterno, que nada ni nadie iba a impedir que se llevara a cabo el plan tal como lo diseñó. Por eso cantamos que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es soberano. Y no sé si te asombra todo esto, pero Dios pensó en la salvación tuya, de tu alma, desde el principio. Dios permitió que Adán y Eva pecaran, cayeran, permitió que el ángel caído, Satanás, estuviese en ese lugar y en ese momento para hacerse más poderoso, para glorificarse y que todos podamos rendirle honor a Él como solo Él se lo merece. Para refrescar simplemente y dar algunas aplicaciones finales, tenemos los 5 personajes: Satanás, Eva, descendientes de Satanás, descendientes de Eva, y la persona que iba a cumplir la promesa, que iba a destruir el mal, que iba a destruir el pecado, que iba a destruir a Satanás en la cruz del Calvario, que es Cristo. Y había un pastor en Colombia que me gustaba su forma muy simple de explicar un versículo. Él decía que había que darlo en su contexto, luego ir a la máquina del tiempo y volver al siglo XXI y dar aplicaciones prácticas. No sé si salió eso, pero ya lo iré perfeccionando. Volvamos al siglo XXI. ¿Cómo podemos aplicar este texto nosotros en nuestra vida? Bueno, es una realidad que desde el principio ya existían los hijos de Satanás y los hijos de Eva. En los hijos de Eva se relaciona con los hijos de Dios. En 1 de Juan 3:10, que voy a leerles, ya nos da a entender que no hay 3 opciones, sino solo 2. Están los hijos de Satanás, están los hijos de Eva, están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Todos por naturaleza somos hijos de Satanás. Yo no sé acá quiénes son realmente hijos de Dios, pero ¿has escuchado el Evangelio una vez más? ¿Has escuchado una historia bíblica que ya sabías, pero que sí o sí te tiene que apuntar a Cristo, te tiene que apuntar al Evangelio, a la necesidad que tenés de salvación, a la necesidad que tenés de hacerte un examen vos mismo? ¿Realmente sos cristiano? No creas que es casualidad por la que estás acá. Una vez más se te ha predicado el Evangelio. Sos un pecador que necesita desesperadamente del perdón de Dios, que necesita que alguien destruya ese pecado, y ya lo hizo Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Si vos te enfrentás con tus pecados, el día del juicio, tu destino será el infierno. ¿Qué va a pasar con tu vida si morís mañana? Ricardo decía eso cuando cantábamos. ¿Te has puesto a pensar realmente en la eternidad? El Evangelio es la buena noticia de salvación para todos. Para eso vos tenés que creer, tenés que recibir, tenés que arrepentirte de tus pecados. Y aquí, todos los que estamos aquí, algunos son hijos de Dios, otros son hijos de Satanás. Pero una vez más, la invitación es a ser parte del pueblo de Dios, a ser parte de los que son hijos de Dios, y quizás hacerte un examen si realmente sos cristiano, por qué sos cristiano,
y que puedas creer en el Evangelio, recibirlo en tu vida y ojalá que todos los que están aquí sean hijos de Dios y si no lo son, que lo puedan ser pronto. Dios nuevamente te extiende la posibilidad de salvación. Nuevamente Él te dice, vení a Cristo, vení a la cruz del Calvario, donde ya fue destruido Satanás, donde no tenés que lidiar vos con el pecado. Cristo ya pagó, Cristo ya hizo todo lo que era necesario hacer por el pecado. Eso es lo que tenía para compartir en esta tarde. Espero que haya quedado claro y que, como dije, todos puedan creer en esta tarde en el Evangelio, creer en la obra que Cristo hizo a favor nuestro y que todos puedan ser salvos. Que Dios les bendiga.